Doctor, le comento que ya iniciamos el seminario. Sí, Tenemos 6 asistentes. sí, sí, muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última presentación del ciclo de seminarios virtuales de la Maestría en Materiales y Sistemas Energéticos Renovables. Quiero empezar por agradecer a nuestro invitado de hoy, al doctor Elías Castellanos Alcántara, y le agradezco mucho, doctor, que nos esté acompañando el día de hoy al cierre de este ciclo de seminarios. Me voy a permitir leer una reseña del doctor Elías Castellanos Alcántara y, por supuesto, antes de ello, agradecerle a todos por su puntualidad, todos los alumnos que se están conectando en este momento. El doctor Castellanos estudió la carrera de física en la UAM Iztapalapa, en la Ciudad de México. Asimismo, obtuvo el grado de doctor en ciencias, en física, en la institución antes mencionada, con el tema de métodos de la mecánica estadística en fenomenología de gravedad cuántica, obteniendo la medalla al mérito universitario otorgada por la UAM. El doctor Castellanos Alcántara hizo 2 estancias postdoctorales, la primera de ellas en el Centro de Tecnología Espacial Aplicada y Microgravitación de la Universidad de Bremen, en Alemania, y la otra estancia en el CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional en México, en los temas de fundamentos de la condensación de Bose-Einstein y condensados de Bose-Einstein como herramientas de prueba en física gravitacional. El doctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. En la actualidad cuenta con más de 25 artículos científicos publicados en revistas internacionales indexadas, además de la organización de varios eventos científicos nacionales e internacionales. En cuanto a la difusión de la ciencia, el doctor ha impartido varias conferencias de divulgación y fue asesor científico en el proyecto de traducción para la difusión de la ciencia en lenguas nativas de la Sociedad Mexicana de Física y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Desde 2014, el doctor Castellanos está adscrito como profesor investigador asociado en el MCTP, que es el Centro Mesoamericano de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Chiapas. Sus líneas de investigación son amplias, voy a mencionar algunas de ellas, son extensas: relatividad general, modelos alternativos de gravedad, condensados de Bose-Einstein, fenomenología de gravedad clásica y cuántica, teoría de campo a temperatura finita, teoría de campo en espacios-tiempos curvos, fundamentos de la condensación de Bose-Einstein, entre otros. Pues sin más, y después de esta introducción le damos la palabra al doctor. Adelante, doctor Elías, por favor. Gracias. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Sin más preámbulo, creo que voy a empezar. Les voy a platicar un trabajito que fue publicado el año pasado, ¿no? Que básicamente es el estudio de estos gases de Bose-Einstein, o condensados de Bose-Einstein en dimensiones bajas, ¿verdad? Ahora, ya que, digamos, el seminario está dirigido, digamos, a estancias de maestría, voy a dar una introducción un tanto cuanto extensa de lo que es un condensado de Bose-Einstein, ¿verdad? Y como les iba a decir aquí, digamos, lo que vamos a analizar es la formación de un fenómeno muy bonito que se llaman gotas cuánticas, ¿verdad? Estas gotas cuánticas aparecen en ciertos sistemas, digamos, en líquidos cuánticos, y usualmente se utilizan 2, digamos, condensados de Bose-Einstein, que ahorita vamos a ver qué es un condensado de Bose, los cuales se sobreponen uno sobre otro, y las interacciones presentes en el sistema hacen que se formen ciertas gotitas, ¿verdad? Que están observadas, digamos, a nivel experimental, ¿no? Y la teoría está más o menos consolidada. Ahora bien, ¿por qué bajarnos a una dimensión, digamos, ¿no? Físicamente sabemos que esto no es posible, ¿verdad? Sin embargo, existen estos sistemas en una dimensión, ¿no? O cuasi unidimensionales, digamos, donde también les voy a explicar un ratito con detalle, digamos, la trampa donde está contenido el sistema tiene ciertas propiedades las cuales hacen que se obtenga una, digamos, una trampa o un condensado tipo cigarro, que es un condensado, digamos, en una dimensión, ¿verdad? O cuasi unidimensional, y que tiene propiedades muy, muy interesantes y un tanto cuanto diferentes, digamos, de su contraparte en 3 dimensiones, ¿no? ¿Sí? Lo que les voy a platicar más o menos es cómo estos tipos de sistemas, digamos, cuando uno apaga la trampa, estos empiezan a expandir libremente, ¿verdad?
Y la velocidad de expansión, digamos, está íntimamente relacionada, ¿no?, con el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Es la predicha, de hecho, por el principio de incertidumbre de Heisenberg, cuando las interacciones no son relevantes en el sistema, ¿sí? O sea, cuando hay interacciones me refiero a interacciones entre partículas que conforman el sistema de n cuerpos, ¿no? O el condensado de Bose, ¿sí? Ahora, digamos, ¿por qué son relevantes este tipo de análisis? Son relevantes porque si uno, digamos, manipula las interacciones de cierta forma, o las interacciones dentro del sistema, las interacciones entre partículas son relevantes, puede uno obtener, digamos, estos sistemas que son autosustentables, digamos, o autoconfinados, ¿verdad? En el cual no se necesitan dos sistemas o dos condensados sobrepuestos uno sobre otro, sino uno solo a través de lo que les voy a platicar, que se llama un, digamos, potencial logarítmico, ¿verdad? Sí, y lo vamos a ver un poquito en detalle. Entonces, este tipo de sistemas, digamos, forman estas gotitas cuánticas que son muy, muy interesantes, ¿verdad? Sí. Y más o menos esta es la línea del seminario. Voy a hacer una introducción un tanto cuanto extensa, digamos, de lo que es un condensador de Bose-Einstein. ¿Por qué nos vamos a una dimensión? Porque es interesante estudiar este tipo de cosas en una dimensión desde el punto de vista, digamos, teórico, desde el punto de vista experimental, ¿verdad? Y esto nos va a llevar a esta condición que se llama reducción dimensional, que aquí les pongo por aquí, ¿verdad? A partir de esto les voy a explicar más o menos lo que es, cómo expande este sistema, cuáles las propiedades de la expansión, o la velocidad de expansión de este sistema, ¿verdad? Y lo voy a analizar en 3 dimensiones y en una dimensión, ¿ok? Después vamos a ver, digamos, cómo se forman este tipo de gotitas cuánticas en este tipo de sistemas, ¿verdad? Y cómo están ligadas íntimamente a lo que uno conoce como líquidos cuánticos, y están asociadas, digamos, desde este punto de vista que les voy a platicar, a un potencial de interacción tipo logarítmico, ¿verdad? Y lo que les voy a mostrar en esta parte es que bajo ciertas condiciones este tipo de sistemas oscilan, ¿verdad? Entonces lo que se conoce como, digamos, gotas cuánticas oscilantes. Y pues bueno, al final, pues, conclusiones y algunas perspectivas de este tipo de trabajos. Entonces, bueno, ¿qué es un condensador de Bose-Einstein? Pueden interrumpirme en cualquier momento y preguntarme, ¿eh? No hay ningún problema en que interrumpan. Bueno, ¿qué es un condensador de Bose-Einstein? Bueno, un condensador de Bose-Einstein se conoce como el quinto estado de la materia, ¿verdad? Y es una transición de fase. Hay que tener mucho cuidado, porque vamos a ver qué tipo de transición de fase. Básicamente, cuando uno empieza a bajar la temperatura del sistema para este tipo de configuraciones, digamos, las propiedades cuánticas del sistema se hacen relevantes, ¿verdad? Y bajo ciertas condiciones termodinámicas, digamos críticas, bajo ciertas condiciones de volumen, temperatura, etcétera, etcétera, que les voy a platicar en un ratito también, pues uno puede obtener lo que se conoce como un condensador de Bose-Einstein, o digamos, el quinto estado de la materia. ¿Cuáles son las propiedades relevantes de esto? Bueno, pues que es digamos, una transición de fase, pero cuántica, ¿no? En el sentido de que las propiedades cuánticas del sistema, ¿verdad?, están íntimamente relacionadas a este tipo de transiciones de fase. De hecho, estas fueron predichas por Bose y Einstein a principios del siglo XX, ¿verdad? Entonces aquí les muestro un dibujo típico de lo que es un condensador de Bose. Los colorcitos, digamos, son velocidades, ¿no?, o momentos asociados al sistema. Por ejemplo, aquí los rojos, digamos, es bueno, el momento se va a cero, o la velocidad tiende a irse a cero bajo ciertas condiciones de enfriamiento que le llaman, ¿verdad? Y lo que pasa, hablando heurísticamente, pues es que las partículas se quedan casi quietas, ¿verdad? Y tienden a irse al mínimo del potencial de atrapamiento, que otras puedo platicar también qué es. Entonces hay que tener un cuidado, porque las n partículas que forman el sistema, ¿verdad?, bajo ciertas condiciones, otra vez termodinámicas, o bajo ciertas condiciones críticas, digamos, tienden a irse a nivel de mínima energía asociado con el sistema, a un nivel, al estado base de energía del sistema, ¿no? Y en un principio, esas n partículas que forman el cuerpo, o digamos el sistema, ¿verdad?, macroscópico, tienen que irse al mismo nivel de energía y comportarse como si fueran una sola entidad. En ese sentido, las n partículas que forman el sistema pueden, digamos, estar altamente correlacionadas, y pueden interpretarse
o analizarse desde un punto de vista teórico bajo estas condiciones y también experimental, como si tratase de una sola partícula, ¿no? Esto es lo que le llaman una teoría de campo medio, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense, uno lo que hace es, cuando uno baja la temperatura, ¿no? Digamos, los efectos cuánticos, como les decía, empiezan a ser relevantes, ¿verdad? Entonces, lo que uno puede obtener es una tensión de fase pero cuántica, ¿verdad? Que se va al estado de mínima energía o al estado fundamental del sistema. Entonces, aquí les pinto la obtención, por ejemplo, del condensador de Bose-Einstein para un elemento que se llama el rubidio 87, ¿verdad? Entonces, por aquí, bajo ciertas temperaturas críticas que son muy cercanas al cero absoluto, ¿no? Pegaditas al cero absoluto, que les va a dar el orden de magnitud, estas n partículas que forman el sistema, o casi todas, digamos, tienen que irse al nivel de mínima energía asociado con el sistema, ¿verdad? Por supuesto, la tercera ley de la termodinámica nos prohíbe llegar al cero absoluto, ¿verdad? Entonces siempre va a haber correcciones de temperatura finita, o que se puede interpretar, o trasladar, o traducir a lo que vendría siendo partículas en la toxicidad, o fluctuación, ¿verdad? Sin embargo, para un experimento usual, digamos, estas fluctuaciones son del orden del 10% del número total de partículas, y para todo fin práctico son despreciables y uno puede utilizar bien esta teoría de campo medio para analizar el sistema bajo ciertas condiciones. Cuando el sistema es diluido, quiere decir esto que las interacciones, digamos, se pueden entender por pares de partículas, ¿no? También tenemos un gas casi ideal, donde las partículas interactúan normalmente, digamos, hasta que se encuentra a una cierta distancia, que se llama la longitud de dispersión, que es muy, muy importante para, digamos, este tipo de sistemas, ¿verdad? Todo esto es en 3 dimensiones todavía, ¿ok? Y bueno, entonces aquí una pregunta interesante es, bueno, entonces uno puede obtener un condensador de Bose-Einstein casi en cualquier situación, o sea, enfriamos cualquier sistema y uno dice, bueno, entonces uno tiene un condensador de Bose-Einstein, ¿verdad? Pues hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque la mecánica cuántica está operando aquí, ¿verdad? Entonces, como decimos los físicos aquí con estos chistes de los gatos de Schrödinger, pues para este tipo de sistemas hay que tener cuidado porque la mecánica cuántica está operando, no deje a su gato sin supervisión, ¿verdad? ¿Ok? Vámonos a ir metiendo un poquito en detalle, ¿verdad? Entonces, en cualquier situación se puede, digamos, crear un condensador de Bose-Einstein. La respuesta es no. ¿Ok? Entonces, fíjense, para lo que, hasta donde sabemos, digamos, ¿verdad? En el universo, hasta donde sabemos, solo existen 2 tipos de partículas. O son fermiones o son bosones, ¿verdad? Y hay una, digamos, propiedad intrínseca que define a uno de otro que se llama spin. ¿Ok? Bueno. Entonces, fíjense, usualmente estas son los tipos de trampas donde la gente, digamos, los experimentales, confinan ese tipo de sistemas, ¿verdad? Que son trampas magnéticas usualmente, pero hay muchos otros tipos de trampas, y que, digamos, como primera aproximación, pueden describirse muy bien como un oscilador armónico. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, estas rayitas que están aquí, estos colorcitos, son los diferentes estados de energía cuánticos. Ustedes saben que la energía está cuantizada, ¿verdad? A este tipo de cosas, cuando se va a niveles microscópicos, no es un continuo, está cuantizada la energía. Entonces, las partículas tienden a acomodarse a bajas temperaturas, digamos, de diferentes formas, si son fermiones o son bosones. Entonces, aquí ustedes saben que los fermiones, ¿verdad? Les gusta ser un poquito antisociales, ¿no? Entonces les gusta acomodarse solitos en cada nivel de energía, ¿verdad? ¿Ok? Y a los bosones no. A los bosones les gusta, digamos, acomodarse, son amigables, digamos, más sociables, pues les gusta acomodarse bajo ciertas condiciones termodinámicas, como les dije, en el mismo nivel de energía, ¿verdad? O casi todas. Esto a grandes rasgos lo que se llama el principio de exclusión de Pauli, ¿no? Pues todo esto que les platiqué heurísticamente, ¿qué significa? Bueno, que los bosones no respetan el principio de exclusión de Pauli y los fermiones sí. ¿Ok? Entonces, fíjese, a bajas temperaturas,
pues uno, para tener un condensador de Bose, necesita bosones, ¿no? Que no respeten el principio de exclusión. Y que bajo ciertas condiciones termodinámicas, pues puedan, digamos, irse al mínimo nivel de energía plausible para el sistema, ¿ok? Y formar esta superatomote o esta condensador de Bose-Einstein, que también es conocido como una onda gigante de materia, ¿verdad? Y, digamos, a temperatura cero, si pudiésemos llegar, pues todas las partículas del sistema estarían en el estado base formando este sistema altamente correlacionado que se conoce como condensador de Bose-Einstein. Sin embargo, en el caso de fermiones, pues como ellos respetan el principio de exclusión de Pauli, ¿verdad? Entonces estos tienden a acomodarse, digamos, en diferentes niveles de energía hasta una energía dada que conocemos como energía de Fermi, ¿no? Entonces el comportamiento de bosones y fermiones es un tanto cuántico, mucho cuántico, perdón, pero un tanto cuanto diferente a escalas, digamos, a temperaturas, cuando uno se aproxima al cero absoluto. Los efectos cuánticos empiezan a ser relevantes. Otra cosa interesante aquí es que, digamos, cuando uno enfría el sistema, ¿no? Que le llama cooling o enfriamiento, ¿verdad? Las partículas, como les dije, se quedan casi quietas, hablando místicamente, tienden a irse al centro del sistema, haciéndolo más denso. ¿Ok? Entonces está altamente correlacionado. ¿Sí? Ok. ¿Y qué propiedades tiene un sistema, un condensador de Bose-Einstein? Pues tiene muchas y muy interesantes. Ahora que van desde aplicaciones en econofísica hasta cosmología, ¿no? Entonces, me voy a enfocar en una que es muy, digamos, pertinente para lo que les voy a explicar después, que es la libre expansión del sistema, ¿no? Ok, entonces déjenme, para ir sentando bien las ideas, ¿verdad? Vamos a analizar este tipo de cosas un poquito más en detalle. Si tienen preguntas, pueden interrumpirme en cualquier momento, ¿eh? Ok, fíjense, entonces, tenemos aquí un sistema de n cuerpos, ¿no? Entonces, cuando la distancia entre partículas del sistema, digamos, es mayor que una cierta longitud característica que se conoce como la longitud de de Broglie, ¿verdad? Que digamos, va como la temperatura, la menos un medio, ¿verdad? Entonces, el sistema se puede analizar desde el punto de vista de una estadística clásica, es decir, como pelotitas, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno empieza a bajar la temperatura, y esta distancia entre partículas del sistema o entre constituyentes del sistema es del orden de la longitud térmica de de Broglie, entonces los efectos cuánticos empiezan a ser relevantes, ¿sí? Tenemos de dos sopas, o se comportan como bosones o se comportan como fermiones. Si se comportan como bosones, tenemos que usar la estadística bosónica, ¿verdad? Y si se comportan como fermiones, pues tenemos que usar la estadística fermiónica, ¿verdad? Que como ya les platiqué, tienen propiedades un tanto cuanto, digamos, diferentes, ¿verdad? Bueno, entonces en el caso que nos concierne, vamos a tener un gas de bosones, ¿verdad? Entonces vamos a usar la estadística bosónica para calcular la termodinámica de este sistema. Usando esto, y a temperaturas, digamos, llegando a una temperatura que le llamamos temperatura crítica o temperatura de condensación o temperatura de transición, ¿verdad? Todas esas particulitas, digamos, y las onditas asociadas a ellas empiezan a sobreponerse una sobre otra, ¿sí? Empiezan a formar esta onda gigante de materia. Se sobreponen unas sobre otras, ¿ok? Entonces están altamente correlacionados. Como les dije, si pudiésemos llegar a temperaturas, digamos, temperatura igual a cero, ¿verdad? Uno se da cuenta que uno encontraría una onda gigante de materia donde todas las partículas estarían en el estado base, o en el estado de mínima energía. Sin embargo, como les dije anteriormente, pues la tercera ley de la termodinámica no lo prohíbe, ¿verdad? Ni modo. Y siempre va a haber fluctuaciones o partículas en los estados excitados o correcciones de temperatura finita. ¿Ok? Bueno. Fíjense, entonces aquí les pinto un par de fotografías de dos condensados de Bose, ¿verdad? Por cierto, esta fue la que obtuvo el premio Nobel en el 2001. Aquí los colorcitos otra vez. Este es en el espacio de momentos, ¿no? O de velocidades, digamos. Y este es en el espacio de configuraciones. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que llegamos a una temperatura de transición, se forma este pico, que es el condensado de Bose. Aquí el blanco, digamos, son temperaturas, perdón, son velocidades o momentos tendiendo al mínimo o a cero en el límite termodinámico, ¿verdad? Y si pudiéramos llegar a temperatura cero, pues tendríamos un
condensado casi puro o esta onda de gigante de materia, ¿verdad? Y esta cosa, digamos, bueno, en el límite termodinámico acá, la aproximación para la energía o para el momento puede aproximarse muy bien igual a cero. Si el sistema tiene correcciones de tamaño finito, que vamos a ver al ratito, ¿no? Número de partículas finito, o sea, no está en el límite termodinámico, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y tenemos que tomar en cuenta las condiciones del estado base. Pero en el límite termodinámico en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, uno puede fácilmente aproximar el mínimo de energía a cero o el mínimo de momento a cero. ¿Ok? Y esta cosa que está aquí, pues es en el espacio de configuraciones, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que, bueno, para acá decrece la temperatura, entonces esta cosa también forma digamos, se hace densa en el mínimo del potencial asociado, que para fines prácticos ahorita vamos a tomar como un oscilador armónico, ¿verdad? Y ustedes se pueden dar cuenta del tamaño de estas cosas, ¿verdad? Son de orden de milímetros, chiquititas. Sin embargo, lo interesante de esto es que este tipo de sistemas son transiciones de fase cuánticas que pueden verse a nivel macroscópico. Eso es muy, muy importante. Es un ente cuántico que puede ser observado y analizado, digamos, a nivel macroscópico, lo cual lo hace muy, muy interesante. ¿Sí? Ok, vamos a revisitar este tipo de cosas. Entonces, fíjense, la temperatura decrece. ¿Sí? Ok, la temperatura decrece. Las partículas tienden a quedarse quietas o irse al estado base de energía o al mínimo de energía asociado con el sistema, ¿verdad? O el estado base, la densidad se incrementa, ¿verdad? Y tiende a irse al mínimo del potencial, o al mínimo de la trampa en cuestión, o al mínimo del potencial de tratamiento. Entonces lo repito para que quede un poquito claro, estas cosas tienden a, digamos, quedarse quietas e irse digamos, al centro de la trampa, al mínimo del potencial en cuestión, y hacer un sistema un tanto cuanto denso. O sea, crece la densidad, sin embargo, el sistema es diluido, ¿verdad? Para este tipo de cosas, digamos, estamos, otra vez les digo, en campo medio, ¿no? Entonces uno toma en cuenta solamente interacciones por pares de partículas bajo ciertas condiciones. ¿Qué pasa cuando un sistema es un poquito más denso y las interacciones entre 3 partículas o entre 4 empiezan a ser relevantes? Bueno, pues vamos a ver en un ratito, ¿verdad? Ok, entonces déjenme irme con esta propiedad muy, muy interesante que es la expansión libre del sistema, ¿verdad? Y también voy a mostrarles, o tratar de explicarles un poquitín lo que son los condensados de Gauss en dimensiones bajas. Con bajas me refiero a dimensiones 2 y 1, o cuasi 2 dimensionales, cuasi 1 dimensionales. En específico, en este trabajo me voy a enfocar en condensados en una dimensión. Bueno, ustedes imaginen que tienen su condensado en el laboratorio, llega un travieso y apaga la trampa, ¿no? ¿Cómo calculan la velocidad de expansión libre del sistema? Bueno, se calcula usando, digamos, conservación de energía. Uno puede calcular la energía, digamos, un momentito antes de que apaguen la trampa y después bajo la libre expansión para tiempos posteriores. Y uno lo que encuentra que cuando tiene un gas ideal, o sea, cuando no hay interacciones entre los constituyentes del sistema, o son despreciables, digamos, entonces el sistema expande de esta forma, ¿verdad? Es este tamaño al tiempo t, que es el tamaño inicial, o es el tamaño de equilibrio, ¿no? Antes de apagar la trampa, precisamente. Y esto es como expande a tiempos posteriores. Esto que está aquí, bueno, es el tamaño inicial de la trampa para un oscilador armónico, digamos. Este es el tamaño inicial para un gas ideal, ¿verdad? Si uno toma en cuenta interacciones, entonces esta cosa va a cambiar. Entonces lo que está aquí es la velocidad, digamos, de expansión libre del sistema en 3 dimensiones para un gas ideal. Y está íntimamente relacionada con el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, uno puede decir que para este tipo de sistema expande libremente con el principio de incertidumbre de Heisenberg asociado. Y esta es la velocidad de expansión, ¿verdad? Aquí es h barra, esta es la masa de la partícula en cuestión, o la masa del bosón, y está L0, no sé por qué le puse L0, tiene que ser R0, es el tamaño inicial del sistema. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa cuando las interacciones dominan en 3 dimensiones?
Bueno, cuando las interacciones dominan en tres dimensiones, digamos, uno puede, digamos, tomar un comportamiento asintótico de este tipo de sistemas, ¿verdad? Donde las interacciones, digamos, están codificadas en estado cero, ¿verdad? Que prácticamente es función de la longitud de expresión que les mostré al principio, ¿verdad? Y es una constante. Entonces, esta cosa de aquí interactúa por pares. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la velocidad, digamos, para tiempos muy grandes, ¿verdad? Pues viene dada por esta corrección, esta velocidad primero, que es la velocidad dicha por el principio de incertidumbre de Heisenberg, más las correcciones dadas por las interacciones. ¿Qué pasa si las interacciones por pares de partículas nada más interesan, digamos, o son relevantes? Bueno, uno puede demostrar que el sistema, digamos, expande, como esta cosa que está aquí, que se puede escribir básicamente en función de esto, ¿no? Entonces, fíjense, entonces las interacciones son relevantes en cómo expande el sistema, ¿verdad? Entonces alguien llega y apaga la trampa, está la trampa magnética, o que uno modula, digamos, como un, digo, modela como un oscilador armónico, entonces se empieza a expandir, ¿verdad? Si no hay interacciones, bueno, expande con esta velocidad, que es la velocidad predicha por el principio de incertidumbre, y si hay interacciones, o si las interacciones dominan, digamos, digamos, son relevantes o dominantes, entonces uno puede inferir, digamos, o calcular para tiempos grandes que esta cosa expande, digamos, de forma 13 horas. muy relacionada con las interacciones, ¿verdad? Hasta aquí estamos en tres dimensiones, y esta cosa que está aquí es el potencial de interacción, ¿verdad? O el pseudopotencial le llaman, donde solo estoy tomando en cuenta interacciones por pares de partículas, ¿sí? Pares de partículas nada más. ¿Qué pasa en una dimensión? Bueno, ¿cómo se obtiene un condensado en una dimensión? Bueno, les había platicado que son este tipo de trampas tipo cigarro, ¿verdad? Y lo que hacen básicamente es, digamos, tenemos las tres omegas, o las tres frecuencias del oscilador en las tres dimensiones, ¿verdad? Lo que hacen para hacer digamos, estirar el sistema es hacer que las omegas en X y en Y, ¿verdad? Sean mucho menores comparadas con la omega en Z. Cuando pasa esto, entonces la trampa, el condensado se puede entender como un condensado tipo cigarro. Esto es básicamente lo que hacen los experimentales, le llaman trampas que son altamente anisotrópicas. Digamos, invariablemente, ¿no? Pues uno puede obtener una dimensión, estrictamente hablando. Sin embargo, estas trampas tipo cigarro, ¿verdad? Tienen propiedades muy interesantes que reflejan las características de un condensado en una dimensión. ¿Y por qué son interesantes en una dimensión? A ver, ¿por qué? Bueno, si quieren revisar esto, por aquí les dejo algunas referencias relacionadas con este tipo de cosas, cómo se hace experimentalmente, y al ratito se los voy a poner cómo se hace teóricamente. Ok, fíjense, entonces nos vamos a una dimensión, y esto es muy interesante y muy, digamos, aquí es donde la contraparte de tres dimensiones en una dimensión cambia radicalmente su comportamiento, ¿verdad? Fíjense, vamos a irnos al límite de bajas densidades, ¿verdad? Y esta cosa que está aquí es la interacción por pares de partículas en una dimensión. Esta es la densidad, la n de partículas, ¿verdad? Ese se conoce como límite de altas densidades. Bueno, uno puede calcular la energía asociada, y lo que se va a dar cuenta es que, digamos, esta cosa que está aquí se conoce como el gas de bosones impenetrables, o el modelo de Tons-Girdot, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, digamos, esta cosa que está aquí coincide eh, con la de fermiones libres, a frecuencia que tenemos bosones. Entonces, este tipo de cosas sugieren una dualidad entre bosones y fermiones muy interesante, que se puede estudiar entre bosones y fermiones en una dimensión, ¿no? Que se comportan, digamos, de forma... Tiene una simetría ahí muy interesante que pueden, no me da tiempo de platicarles, pero pueden verlos en estos trabajos que están aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa en el límite de altas densidades? Bueno, en el límite de altas densidades, uno puede encontrar que la energía es esta que está aquí, y si ustedes, digamos, uno puede demostrar que esta cosa que está aquí, si la integramos en
en el volumen y el número de partículas, ¿verdad? Esta cosa que está aquí es la energía de Bogoliubov. O sea, es la energía para gases diluidos. Sin embargo, en 3 dimensiones, ¿eh? Sin embargo, esta cosa que está aquí es el límite de altas densidades. Entonces, imagínense que tienen un cubo, ¿no? Tienen un sistema diluido, como que les mostré en 3 dimensiones anteriormente. Uno empieza a cortar rebanadas, ¿sí? Pues tiene, digamos, cuadrados que son diluidos. Entonces, las líneas que forman ese cuadrado, si uno se va a una dimensión, son altamente densas. Entonces, un sistema de 3 dimensiones diluido está formado por líneas, digamos, que son densas. Y eso es lo que está un poquito, digamos, raro, que no tiene, es diferente de su contraparte en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces uno cree en esto, por eso es interesante este sistema en una dimensión. Entonces, si el sistema es, digamos, diluido, perdón, está en el límite de altas densidades en una dimensión, entonces las interacciones deben ser relevantes. Entonces, las contribuciones de 3 cuerpos, de 4, de 5 y demás, ¿no? Las interacciones de multicuerpos deben de ser relevantes. Claro, el peso mayor lo lleva la interacción por pares, ¿verdad? Sin embargo, las correcciones que siguen podrían ser relevantes. ¿Cómo uno, digamos, escribe este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, antes déjenme platicarles aquí rapidín que se me pasaba. Este es un condensado tipo cigarro en una dimensión, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, cuando las interacciones no son relevantes, que se pueden digamos, manipular de cierta forma, y no son relevantes las interacciones, incluso en una dimensión, bueno, también el sistema en una dimensión, digamos, la velocidad de expansión está gobernada, digamos, por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Sin embargo, cuando las interacciones se toman en cuenta, esto va a cambiar radicalmente. Entonces vamos a ver qué pasa si uno toma en cuenta más interacciones más generales, como son este tipo de interacciones por pares, por 3 partículas, entre 4, si son repulsivas, si son atractivas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si uno toma en cuenta interacciones más generales? Bueno, aquí les voy a hacer un comercial. Bueno, este es el paper que publiqué hace un año, el año pasado, ¿verdad? Que son, digamos, en colaboración con Abel, ¿verdad? Está publicado aquí en esta revista, ¿verdad? Y son la formación de botas cuánticas a través de la libre expansión de condensados logarítmicos en una dimensión. ¿Quiere decir esto? Bueno, lo que voy a hacer es introducir este tipo de potenciales logarítmicos, ¿verdad? Que toman en cuenta interacciones por pares, por 3 partículas, por 4, por 5, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Entonces, básicamente está codificado aquí. Este es en 3 dimensiones, ¿verdad? Este es el potencial logarítmico, se los presento. Aquí hay 2 parámetros libres, la beta y esta alfa. Esta alfa va a ser irrelevante para todo fin práctico y, digamos, fin físico. Y todo va a estar codificado en esta beta. ¿Sí? Esta beta que está aquí, si uno hace un desarrollo en serie, ¿verdad? De logaritmo, alrededor de esta digamos, onda regular, ¿verdad? Uno puede obtener que se obtienen las contribuciones, estas son las contribuciones por pares, por 3, por 4, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esto de forma general, digamos, codifica interacciones de muchos cuerpos. ¿Y cuáles son las propiedades de este potencial logarítmico? Que las pueden también revisar en este paper que está aquí, del 81, así que este es viejo. Esta que está aquí es la densidad de partículas, la n. Este es el potencial. Y ustedes pueden ver claramente que tiene una forma, digamos, tipo sombrero mexicano, ¿verdad? Entonces, como les decía, las interacciones de este potencial logarítmico pueden tomar en cuenta interacciones de multicuerpos. Es regular, digamos, en n igual a 0, no tiene problemas en la densidad igual a 0, es un potencial de tipo que le llaman sombrero mexicano, ¿sí? Y además, como les decía, en un desarrollo en serie alrededor de este parámetro alfa que está aquí, que está codificado acá, donde estas cosas que están aquí nos van a describir las interacciones por pares, por 3, por 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esta, digamos, no linealidad
logarítmica introducida se puede interpretar o describir, o describe las interacciones de multicuerpos. Y lo bonito de aquí, bueno, yo creo, es que esta cosa es no perturbativa, no tenemos que hacer este desarrollo en serie para ir analizando término a término, cómo se comporta el sistema. Entonces, este análisis no perturbativo nos permite hacer, digamos, el estudio de este sistema con interacciones de multicuerpos. Bueno, esta beta que está aquí tiene ciertas cuotas que se las pongo aquí, ¿verdad? Y más o menos en el orden de 3.3 por 10 a la menos 15 electronvolts, ¿verdad? Menores o iguales. ¿Sí? Entonces tiene cierto rango de ser atractiva o volverse repulsiva, o cuando vale cero exactamente, pues uno recobra el sistema anterior, que es la interacción por pares. Entonces, esta va a ser mi base para empezar acá a discutir el potencial. Voy a meter un poquito más en matemáticas, y fíjense que está el potencial logarítmico, digamos, en 3 dimensiones, y les voy a explicar ahora sí lo que significa la función dimensional desde el punto de vista teórico, ¿verdad? Entonces, este es el funcional de energía en 3 dimensiones, ¿verdad? Esta es la parte cinética, este es el potencial de atrapamiento, que usualmente pues, es un oscilador armónico. Esta parte de aquí, esta G, codifica las interacciones por pares, y ustedes están viendo que estoy introduciendo ya el potencial logarítmico aquí, que nos da las contribuciones de interacciones por 3 cuerpos, 4, 5 y más. Si uno hace cálculo de variaciones aquí, uno puede obtener la ecuación de movimiento, ¿sí? Que se conoce como la ecuación de Grosspierre-Yevsky, donde, fíjense, estamos tomando en cuenta interacciones por pares y las interacciones de muchos cuerpos. Y como ustedes saben, está, digamos, condicionada a esta condición de normalización, valga la redundancia. Esto que está aquí se llama parámetro de orden. Ese parámetro de orden codifica lo que les platicé al principio. O sea, las n partículas que forman el sistema están codificadas en este parámetro de orden gracias a la transición de fase. Acuérdense que a una cierta temperatura crítica, todas las partículas del sistema, casi todas, se van al nivel de mínima energía, ¿verdad? Entonces, todas las los n cuerpos que forman el sistema pueden verse como uno solo. Esto por eso se llama parámetro de orden, porque codifica, digamos, tiene metidas todas las contribuciones de n cuerpos que se comportan como si fuera un solo cuerpo. También algo interesante aquí, fíjense, si ustedes matan este término, o sea, si hacen beta igual a 0 y esta G30 igual a 0, esta G30 es la U0 que les puse atrás, perdón por cambiar de notación, que básicamente es función de la longitud de dispersión. Si ustedes hacen 0 este término y este término, lo que les puede es una ecuación de Schrödinger, ¿sí? Usual. Bueno, esto es en 3 dimensiones. ¿Cómo hacemos la reducción dimensional desde el punto de vista teórico? Y entonces agarramos esta función de onda, perdón, el parámetro de orden, ¿verdad? Y hacemos que como les había dicho, que las omegas del oscilador armónico en el plano, digamos, en X y Y, sean muy chiquitas comparadas con omega en Z, ¿sí? ¿Cómo se logra esto? De esta forma, pues uno simplemente es, digamos, este cambio de variables, ¿no? De función, se escribe de esta forma. Y uno lo que hace es, digamos, insertar estas cosas que están aquí en el funcional de energía en 3 dimensiones, y uno lo que obtiene es el funcional de energía en una dimensión. Este término que está aquí no va a ser relevante desde el punto de vista físico, se puede absorber en la energía total, ¿verdad? Y la que lleva el peso realmente es la beta. Aquí hay otro problema, cuando uno hace reducción dimensional, las interacciones en 3 dimensiones no son iguales que en una, por pares, eso ya se los había dicho, ¿verdad? Entonces, algo interesante aquí es que esta beta es, digamos, es la misma en 3 dimensiones y en 2 dimensiones. En 3 dimensiones y en una dimensión es la misma beta, no cambia el valor. Sin embargo, esta G sí cambia. Eso es muy, muy interesante. Bueno, entonces uno tiene de aquí ya la energía del sistema en una dimensión, ¿verdad? Esta es la parte cinética, y aquí está ya en Z, fíjense. Aquí está el oscilador armónico en Z. Es el potencial, digamos, de interacción, que está codificado aquí con las interacciones por pares en una dimensión,
y por las contribuciones de multicuerpos, ¿no? En una dimensión también, ¿verdad? Y aquí aparece, por ejemplo, ¿cómo se llama? El potencial químico, ¿verdad? Entonces, para resolver esta ecuación, ustedes se dan cuenta que es altamente no lineal, uno tendría que hacer la numérica. Sin embargo, vamos a hacer como primera aproximación este ansatz que está aquí, que es básicamente esto que está aquí es la solución a la ecuación de Schrödinger en una dimensión. Este es el número de partículas, este es el tamaño, la L, digamos que es raíz de h barra entre m omega, el tamaño característico del oscilador, ¿vale? ¿Ok? Este exponencial, y esta cosa que está aquí es una corriente de partículas que básicamente está relacionada con la velocidad de expansión, ¿sí? Bueno, entonces uno mete esta cosa acá, ¿verdad? Y obtiene la energía, digamos, del estado. La energía del sistema, o la energía del estado base, ¿verdad? La energía usual del oscilador, la energía es la energía del estado base, la energía de la trampa, del oscilador armónico, la energía asociada a las contribuciones de interacción por pares, y la energía asociada a las interacciones de muchos cuerpos, ¿verdad? Y fíjense que básicamente esta escala como el número de partículas al cuadrado, esta escala como el número de partículas, ¿no? Pero aquí tenemos una contribución logarítmica, ¿ok? Entonces, es la energía del sistema. ¿Cómo sabemos si el sistema está en equilibrio? Bueno, uno lo que hace es decir, bueno, entonces la derivada de la energía total del sistema, ¿no? ¿Sí? Con respecto a cómo cambia el tamaño del sistema, evaluada en un punto L0, que es el radio de equilibrio, nos va a dar las condiciones de estabilidad. Entonces aquí se las pinto para estos dos casos, ¿sí? Y aquí el número de partículas va desde 50 hasta 1000, y aquí el número de partículas va de 100 hasta 2000, ¿sí? Aquí tenemos el punto de equilibrio. Esta parte, estas rayas, digamos, continuas, son el caso donde el potencial logarítmico desaparece. O sea, nada más tenemos interacciones por pares. Si uno mete el potencial logarítmico, fíjense que esto que se recorre un poquitín hacia abajo y hacia la derecha de la pantalla, ¿verdad? Entonces el sistema, digamos, empieza a ser un poco inestable, ¿sí? Aquí también tenemos las comparaciones, ¿verdad? Entonces uno empieza a ver que este tipo de sistemas son inestables para un número grande de partículas. Tenemos que tomar en cuenta esos efectos, porque si no, nuestro sistema no va a ser estable. ¿Ok? Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Porque queremos calcular la velocidad de expansión tomando en cuenta, digamos, este potencial logarítmico. Entonces podemos calcular, digamos, el radio de equilibrio a partir de esta ecuación, ¿verdad? Que se hace de forma numérica, aquí están los radios de equilibrio, que son los puntitos, ¿sí? Entonces se pueden dar cuenta que, digamos, los sistemas sin contribuciones logarítmicas son más estables, ¿verdad? Los que tienen contribuciones de más cuerpos, lo cual suena lógico, ¿ok? Entonces, ese es el radio de equilibrio o nuestro radio inicial antes de que la trampa, el condensador empiece a expandir. Entonces, lo que uno hace es, ya voy a entrar al siguiente tema, bueno, uno asume conservación de energía, ¿verdad? Esta L que está aquí es el tamaño a cualquier tiempo, ¿verdad? Y esta L0 que está aquí, esta es el tamaño al tiempo cero, o el radio de equilibrio que calculé en la diapositiva anterior. Entonces uno asume conservación de energía, o sea, que se conserva a cualquier tiempo, y lo que uno tiene es que hay que resolver esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Para aquí tenemos L punto, fíjense, es la velocidad de expansión. Para no hacerse la larga contractoría, hacemos unos ciertos cambios de variable con digamos, parámetros característicos del sistema, y lo que uno tiene que resolver es esta ecuación de aquí para la velocidad. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, pues está peor, es altamente no lineal, entonces lo que queda hacer es bueno, resolver numéricamente, ¿verdad? Y aquí les doy las soluciones. Para este caso, fíjense, en condensado, este es el tamaño del sistema, esta es la velocidad de expansión, ¿sí?
Ustedes se pueden dar cuenta cómo el sistema empieza a oscilar. Cuando el número de partículas es, digamos, pequeño, tiene oscilaciones más grandes, ¿verdad? Aquí se puede ver. Y si uno incrementa el número de partículas, por ejemplo, acá uno obtiene que las propiedades digamos, las contribuciones de la beta empiezan a ser irrelevantes y uno obtiene la velocidad de expansión usual, la hecha por la incertidumbre de Heisenberg, por el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, esta cosa que está aquí está autoconfinada, está oscilando sin trampa, porque ya apagó la trampa ha sido apagada, pues debido a las interacciones el sistema empieza a oscilar, y eso es lo que se conoce como una gota cuántica, digamos, en este contexto. Está autocontenida. ¿Ok? Entonces es estable, ¿verdad? Parece ser estable, y si uno empieza digamos, a subir el número de partículas, uno empieza a ver que las oscilaciones empiezan a ser más lentas, el número de partículas pequeño, estos parámetros que les pongo aquí, se empiezan a hacer, digamos, para el número de partículas pequeño oscila rápido, y para el número grande de partículas oscila más lentamente, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que para un número grande de partículas, con estos parámetros que están aquí, pues bueno, entonces las interacciones de muchos cuerpos son un tanto cuanto irrelevantes, ¿no? Las contribuciones son mínimas. Cuando tiene un número pequeño de partículas, hay que tener cuidado. O sea, cuando uno tiene correcciones de tamaño finito en el sistema, cuando uno no está en el límite termodinámico, hay que tener mucho cuidado para tener que ese sistema sea estable, ¿verdad? ¿Sí? Quiero mostrar otra. También es el tamaño, ¿verdad? Ahora se me pasó, déjenme regreso, perdón. Aquí son, digamos, interacciones por pares repulsivas, y interacciones, y la beta es positiva también, son repulsivas. Las dos son repulsivas. Es estable el sistema bajo estas condiciones. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos que la longitud de dispersión es negativa? O sea, son atractivas. Bueno, entonces ahora lo que pasa es que, digamos, un número grande de partículas, fíjense cómo cambia la configuración. Aquí va creciendo el número de partículas. Para un número grande de partículas, esta cosa oscila muy rápido. ¿Lo ven? ¿Sí? Y para un número pequeño de partículas empieza a ser irrelevante la beta. O sea, uno obtiene otra vez la velocidad de expansión usual, digamos, la del principio de incertidumbre de Heisenberg. Aquí se ve, fíjense, para un número de partículas grande, del orden de 500 aquí, en este modelito, empieza a oscilar rápidamente, pero sigue autoconfinada, aun cuando hayan apagado la trampa. Eso es una gota cuántica, ¿verdad? Y si uno empieza digamos, a decrecer el número de partículas, empieza a oscilar más lento. Empieza a acercarse a su valor usual, donde la beta empieza a ser relevante. Aquí también es estable, todavía. ¿Sí? Y vamos a variar un poquito la beta entonces, y ahora tenemos, digamos, interacciones por pares, que son las que tienen mayor contribución a las relevantes, negativas, ¿no? O sea, atractivas, y esta beta la vamos a empezar a mover un poquito con la cuota que les di, que se encontró experimentalmente, ¿verdad? Entonces aquí lo que empieza uno a obtener también es, digamos, más o menos el mismo comportamiento, ¿verdad? Y estas cosas empiezan a oscilar, llegan a un máximo de velocidad y regresan, pero están autocontenidas. Entonces, para este tipo de cosas todavía es estable. ¿Ok? Aquí, digamos, empecemos a variar otra vez la beta, otro valor de beta, ¿verdad? Fíjense acá, es 4.43 por 10 a la menos 3, estas unidades. Y aquí es 1.1087 por 10 a la menos 3, las mismas cantidades aquí que tenemos. El sistema se comporta de forma más o menos cualitativamente hablando en la misma forma, ¿verdad? Entonces podemos obtener este tipo de gotas cuánticas sin tener que afectar las interacciones de una forma manual. Simplemente el sistema empieza a oscilar y se autoconfina. ¿Qué tan estable, qué tan no tan estable? Eso hay que verlo después. Ahora aquí lo que vamos a tener es, digamos, una beta más grande, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a fijar el número de partículas ahora, vamos a dejarlo en 200, digamos, con una longitud de dispersión positiva, ¿verdad? Y lo que vamos a variar ahora es el valor de beta.
Entonces, ustedes empiezan a ver que para un número de partículas pequeño, ¿no? Está autocontenida. Sin embargo, con el número de partículas, digamos, eh, perdón, con el valor de beta, aquí me equivoqué, no, no me hagan caso. Aquí estoy variando beta, o sea, las interacciones de muchos cuerpos. Entonces, cuando las interacciones son relevantes, lo cual suena lógico, o sea, como en este valor dimensional de 4, solo tenemos estas gotas cuánticas, ¿no? Estos sistemas autocontenidos, que oscilan alrededor de un cierto, digamos, radio de equilibrio, ¿ok? Que es el cero. ¿Sale? Sin embargo, cuando las interacciones, fíjense aquí, cuando beta se hace pequeña y tiende a cero, otra vez, pues bueno, aquí, digamos, se obtiene el comportamiento usual, hecho por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Lo cual, aquí nos está mostrando que para que para que se formen cuotas cuánticas, necesitamos que las interacciones de muchos cuerpos para estos sistemas autoconfinados en una dimensión, solitos, son cuotas cuánticas deben ser relevantes. Aquí lo estamos probando, ¿ok? ¿Y qué pasa en el otro caso? Ahora tenemos las repulsivas, las longitud de dispersión repulsiva y esta beta positiva. Vamos a variarla aquí, ¿verdad? Vamos a fijar el número de partículas en 200, número fijo. Entonces, fíjense otra vez que las interacciones de muchos cuerpos crecen y obtenemos estos sistemas autoconfinados, digamos, ¿no? Incluso para este sistema que son atractivas. Sin embargo, cuando uno empieza a bajar las interacciones, digamos, ¿no? De muchos cuerpos, este sistema empieza a hacerse menos estable, ¿verdad? Entonces empieza, digamos, a tener un comportamiento un tanto cuanto diferente. Sin embargo, para un cierto valor, los ciertos valores de esta, digamos, beta cero, otra vez el sistema empieza a oscilar. Y esto es una cuota cuántica estable. Bueno, ya terminé. Voy a platicar un poquito nada más las conclusiones. Aquí lo interesante es que estos vectores logarítmicos pueden formar gotas cuánticas. ¿Sí? Y podemos, con este formalismo que les mostré, no es necesario tener mezclas de dos condensados. ¿Sí? O sea, podemos obtener esta autosustentabilidad o autoconfinamiento usando este tipo de potenciales logarítmicos o, más específicamente, podemos obtener gotas cuánticas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues no, aquí se acuerdan que usé un ansatz, ¿no? Gaussiano. Entonces, lo que hay que hacer es pues, resolver la ecuación de Gauss-Pitayevsky formalmente y comparar, digamos, al menos numéricamente, los resultados de resolver la ecuación de Gauss-Pitayevsky completita, que es la ecuación de movimiento del sistema, y compararlo con estos resultados, ¿no? Y ver qué tan bueno es el modelo o el ansatz. ¿Qué pasa con valores negativos de beta? Eso no los analizamos. ¿El sistema es estable? ¿No es estable? ¿No? Se puede analizar esta cosa que se llama emisión de jets de materia en el sistema, usando las interacciones solamente, ¿no? Eso que se conoce como efectos de Bose-Nova en estos sistemas digamos, cuánticos, en los condensados de Bose-Einstein, incluso en 3 dimensiones, en 2 o en 1, ¿verdad? Tomando en cuenta las interacciones logarítmicas, se encuentran esos efectos de Bose-Nova. Otra vez voy a explicar qué es una Bose-Nova. Y la otra parte que yo hago es física gravitacional, que a lo mejor no es un tanto cuanto interesante aquí, pero puede, digamos, aplicarse este tipo de ideas en lo que se llama estrellas de bosones o materia oscura en el universo y la formación de jets en este tipo de sistemas, ¿verdad? O la eventual formación de bosones, su relación con Bex, en esas cosas que llaman estrellas de bosones en el universo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ya para terminar, nada más hay que platicarles aquí esta cosa que está aquí, fíjense. Esto que está aquí es una Bose-Nova, ¿verdad? Esto es en 3 dimensiones. Entonces lo que se puede ver es que las interacciones son relevantes cuando son relevantes en el sistema, pueden inducirnos este tipo de efectos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir aquí? Aquí no tienen un potencial logarítmico, tienen un potencial por pares de partículas. Tienen un sistema poco diluido, como se les platiqué, en 3 dimensiones. Aquí lo que hacen para manipular las interacciones es un efecto que se conoce como efecto
resonancias de Feshbach, que con un campo magnético externo, digamos, empiezan a manipular las interacciones, haciéndolas positivas, atractivas, muy fuertes, que pueden ser cero, o negativas, muy, digamos, repulsivas, muy fuertes, ¿verdad? Lo pueden manipular externamente, lo que pueden conseguir bajo ciertas condiciones críticas de estos digamos, parámetros asociados al sistema, son ese tipo de bossa novas. Ahora, la pregunta que yo les decía anteriormente es, si uno utiliza este tipo de potenciales logarítmicos, uno es capaz de reproducir este tipo de cosas sin tener que usar resonancias de Feshbach o estos campos magnéticos externos para manipular las interacciones en todo el sistema. Y eso es un buen trabajo en el cual estoy, digamos, trabajando en estos momentos, ¿verdad? Y bueno, creo que ya acabé. Muchas gracias por todo. No sé si tengan preguntas. Hola, doctor. Muchas gracias por la presentación. Pues vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, por favor, ahí en el chat para que puedan hacer sus preguntas aquí al doctor. Voy a quitar la presentación. Si hay que ponerla otra vez, pues, ¿no? En lo que se animan ahí los asistentes al seminario, doctor, yo tengo una pregunta. La parte, perdón por la pregunta, me anticipo que puede ser muy obvia para usted, pero no para mí. Como decía, hay dos tipos de partículas, los Bosones y bosones. fermiones. Ajá. ¿De qué depende que una se comporte como bosón o que una partícula se comporte como bosón o como fermión? O sea, Ajá. mismo átomo de un mismo número atómico, puede comportarse de uno de otro modo. Esa parte no la comprendo. Si me puede ayudar. Sí, sí, claro. Bueno, básicamente la diferencia es el spin, ¿no? Uh-huh. Los bosones tienen un spin entero y los fermiones spin semientero. Hay una forma que se llama el principio de exclusión de Pauli, nos dice que los bosones los respetan. Uh-huh. ¿Sale? Hasta ahí está bien. O sea, es lo que diferencia bosones de fermiones, básicamente. ¿Sí? El spin, que es una propiedad intrínseca de la partícula que no es una rotación, ¿no? Tiene que ver con otras propiedades cuánticas que podremos discutir alguna vez en una clase, que estaría perfecto. Ahora, también estoy de acuerdo contigo, no hay bosones, digamos, escalares formales en la naturaleza. Lo que hacen este tipo de gentes es usar este tipo como rubidio 87, ¿no? Donde, digamos, este tipo de elementos, ¿verdad? Los hacen de tal forma que el número total de spin total se comporte como bosón. En todos sentidos un cuasi bosón, desde el punto de vista, ¿no? Si tú le quitas un electrón, tú ya no es un bosón, ya es un fermión, ¿no? Ese es el punto de vista experimental. Uh-huh. Entonces lo que hacen estos señores es, digamos, el spin total, por ejemplo, del rubidio 87, pues tiene que ser entero. Y eso hace que el átomo se comporte como bosón. Si tú le quitas un electrón, ¿no? Entonces el spin ya no va a ser entero, va a ser semientero y se va a comportar como fermión. Y eso hace que, digamos, al momento de acomodar los niveles de energía, se comporte de una manera muy diferente. No sé si responde a tu pregunta. De hecho, sí lo hace, ok. Gracias, doctor. Aquí nos pone Arturo Sarmiento, que lo felicita por la ponencia, excelente ponencia, gracias. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o algún otro comentario aquí para el doctor Elías. Están nos están animando mucho los chicos. Yo tengo otra pregunta y adelante. Había usted descrito una ecuación de energía por ahí antes de pasar a la gráfica, a las gráficas, sí. Poner la energía de equilibrio, me parece. Energía de equilibrio. En esas ecuaciones que tiene ahí, que bueno, no sé si las pudiera... Sí, la voy a compartir. Ay, ¿dónde está esto? Aquí. ¿Se ve esa?
Esa misma. Es Ajá. una duda conceptual. Aquí, la UV y la U, ¿cuál es la diferencia entre Ajá. una y otra en esa expresión de energía que tiene Esta que dices, ahí? ¿no? Esa Ah, V y la ujú. otra U, la U mayúscula. Esta ¿Qué? V es el potencial, el oscilador armónico o el potencial de atrapamiento. Creo que lo puse en la anterior, ¿no? ¿O no lo puse? ¿Qué me pasó? Bueno, perdón. Este que está aquí es el potencial de atrapamiento, o sea, el oscilador armónico. Ujú. Esta U que está aquí, completita, tiene estos dos términos. Eso se me pasó a ponerlo aquí bien. O sea, ese es el potencial que describe las interacciones y este es el potencial que describe el atrapamiento. Ujú. Y esta U, pues es esto que está aquí. Esta es la parte de interacciones por pares y esta es la parte de interacciones de muchos cuerpos. Y aquí Era es, eso, gracias. Ambas son potenciales, una es del oscilador y la otra es la ujú, contribución de los pares, ¿no? Sí, ajá, sí los entendí pares y bien. los demás, de tres cuerpos, de cuatro, de cinco, demás, ¿no? Ajá, aquí me faltó escribirle, gracias por la observación. Sí, este es un medio de h barra omega z cuadrada, ¿no? Omega cuadrada, z cuadrada. Y esta cosa que está aquí, pues es esto que está aquí. Ujú, esta es la U. Esta es la contribución por pares, aquí está codificada. Y aquí está la beta, se dan cuenta que les platiqué, esta es la contribución de muchos cuerpos. Ujú. Entonces uno mete esto aquí, hace las integrales y obtiene la energía, ¿no? Del sistema, o del estado base, de las n partículas. Sí, doctor, perdón, creo que me tuve un problema ahí de conexión, Ah, ya no escuché, pero nada más no sé si me alcanzó a escuchar que ambas son potenciales, la V es del oscilador y la otra es una contribución de pares, eso, ¿sí entendí bien? de pares y de muchos cuerpos. O sea, esta Sí, U que está aquí, perdón, que no hay escrito, es esto que está aquí. Esta es la contribución por pares y esta es la de muchos cuerpos, de 3, 4, 5 y más, ¿no? Aquí debía haber puesto U igual a esto que está aquí. Perdón. muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta más. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Si nadie tiene alguna pregunta más, vamos a proceder a darle, a leer el Había una reconocimiento para el pregunta doctor. ahí en el chat. Ah, sí, hay una pregunta. Ok, perdón, no vi. Eh, permítame. Ya, sí, sí, gracias. Dice, Didier Santiago, dice, el proceso Sol-Gel envuelve la transición de un sistema desde una fase líquida, que le llamamos Sol, hasta una fase sólida, llamada Gel, mediante reacciones químicas de hidrólisis y condensación de los precursores metálicos. Ay, no entiendo. Yo la que No vi ent- arriba es perdón, la del método numérico, ¿no? O el software. Nos usamos Python para ¿no? Por ahí hay una pregunta de cuál es el método más práctico de software. Para las ecuaciones son ecuaciones diferenciales no lineales. Entonces, el que usamos fue Python. Ujú. Y yo recomiendo ese. Hay muchos, ¿no? Pero Python. Y aquí lo de la tensión de fase no entiendo qué quiere decir. La otra pregunta no la pude leer, tal vez fue cuando me desconecté. Ah, Ok, aquí vuelve a... Esa era la pregunta. No entendimos. Bueno, yo no entendí esta última de Didier. Hice una disculpa, esa era la pregunta. Bueno, entonces, ah, no, no me queda claro. Didier, no sé si puedes poner otra vez, dice, ok, los métodos de solución. Ya, es que no leí esa parte porque se cerró el Zoom que tenía yo. Gracias por la sí, aclaración. sí, Pues, perdón, lo hicimos en Python. ok, bien, Ujú. entonces creo que ya respondí a la pregunta. Pues gracias, voy a Puede compartir ser en otra vez. Maple, en matemáticas, ¿no? Ajá, ok. Ujú. Y voy a pasar a leer el reconocimiento, doctor Díaz.
la Gracias. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a través del Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables, otorga reconocimiento al doctor Elías Castellanos Alcántara por su ponencia Gotas Cuánticas en Gases Bosio-Unidimensionales, impartida durante el ciclo de seminarios virtuales 2022 de la Maestría en Materiales y Sistemas Energéticos Renovables. Tuxtla Gutiérrez, 8 de junio de 2022, por la cultura de mi raza. Firma el director del instituto, el doctor Pascual López de Paz. Entonces, pues muchas gracias, doctor. Gracias por haber aceptado esta invitación. No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y cuando gusten, y ahí estamos, ¿no? Y, pues gracias por la invitación. Espero ya servido. Sí, son temas nuevos, pero bueno, que siempre ayudan a ampliar la perspectiva en lo que se hace en investigación. Además, usted está adscrito a una institución muy cercana aquí a la UNICACH. Sí. Entonces, también se hace este tipo de investigación aquí en la ciudad. Entonces, gracias a todos por habernos acompañado en este ciclo. Estén pendientes de los avisos de la coordinación para la siguiente emisión del ciclo de seminarios con una nueva agenda. Gracias a todos. Muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, doctor. Mucho gusto. Gracias a ustedes. Gracias a todos y por ahí nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias.